Hola, esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Hoy en La Oruga nos acompaña Narda Enríquez. Narda es socióloga y es experta en el tema de género. Y dada estos episodios que estamos sacando en La Oruga, queríamos contar con su presencia y conversar con ella sobre la violencia de género en el conflicto armado interno. Pero a mí se me hacía un poquito difícil, Narda, cómo iniciar esta conversación, pero al final creo que vi como que la luz al final del túnel, mientras de alguna manera estaba repasando el prólogo introductorio del libro de Alejandra Bayón sobre esterilizaciones forzadas. Y en la introducción que hace Kimberly Thaydon, una de las introducciones, Kimberly dice lo siguiente, y abro cita: empero, como he argumentado en varios textos, al considerar la violación sexual como la herida emblemática para las mujeres durante el conflicto armado interno, la CBR pasó por alto a las otras formas de violencia sexual y la violación de género, que muchas mujeres priorizaron en sus testimonios. Sin negar el compromiso importante de los comisionados, el enfoque de violación dejó en la sombra a los otros daños que tantas mujeres narraron. A mí me pareció interesante iniciar con esta cita de Kimberly, porque de alguna manera quería ver contigo un poco ese papel, digamos, fundamental que tuvo la Comisión de la Verdad en el recojo de testimonio de mujeres, ¿no? Pero al mismo tiempo han pasado muchos años y de alguna manera esos testimonios se resignifican, ¿no? Y la comisión, como bien tú lo mencionabas en el texto Género y Conflicto Armado Interno en el Perú, en donde Mercedes Crisóstomo como editora recoge un artículo tuyo y tú dices, la CBR de alguna manera, no en esas palabras, es un punto de partida para unas nuevas miradas y para contextualizar problemáticas. Quería más bien recoger un poco tu opinión, ¿no? Ver un poco la CBR, como habíamos mencionado antes, pero al mismo tiempo actualizar el debate. Sí, muchas gracias por esta oportunidad y el proyecto que tiene La Oruga y el IP. En realidad es un instrumento necesario que nos abre este diálogo y creo que debe ampliarse para muchos sectores. Voy a responder a tu pregunta de varias maneras, ¿no? Como de tres modos distintos. Una primera es qué significa este informe y cómo se trabajó las cuestiones de la presencia de mujeres y la perspectiva de género en el informe. Creo que esa es en la Comisión de la Verdad, primero como parte del trabajo, y luego en el informe, a lo cual entiendo que también más adelante aportará Yulisa Mantilla, quien estuvo a cargo de ese trabajo en concreto. Yo fui una de las que contribuí, pero fue ella la responsable. Y creo que ha sido un desafío era un desafío y una responsabilidad hacer lo poco o mucho que hicimos, que estuvimos involucradas porque fuimos muchas personas, fueron las personas que estaban en las regiones recogiendo información, fueron las que entrevistaron, fueron las que procesaron los datos. Todo un trabajo de la Comisión de la Verdad enorme que todavía nos deja un legado que sigue siendo utilizado en tesis. Pero en ese momento, de los 2 años que se trabajaron, yo diría que, digamos que fueron 6 meses que se trabajó, o tal vez menos formalmente, pero mucho más intensamente, el tiempo que se dedicó a trabajar la presencia de las mujeres y la perspectiva de género. Y lo digo así porque la presencia de las mujeres fue prevista también en otras instancias, aparte del equipo de género. En octubre, 2022, si no me equivoco, con Paula Muñoz y Rolando Ames, estuvimos trabajando varios documentos sobre qué pasaba en el contexto, y a mí en concreto me pidieron que diga qué pasaba con las mujeres antes, durante y después del conflicto armado. Y fue un ensayo muy breve que hice, donde ya aparecían varias cosas que ahora voy a mencionar. Una, me parecía muy importante el asunto de las líderes, hasta qué punto las matanzas y las masacres eran selectivas y hasta qué punto eran masivas, indiscriminadas. Y otro, el asunto de la violencia sexual,
tanto en respecto a mujeres principalmente, pero también habían soldados que informaban sobre violaciones. Entonces, eso ya aparece en ese primer documento. Y Yulisa Mantilla agarra de manera muy directa lo que tiene que ver con violaciones de derechos humanos de las mujeres. Y eso me parece que ella lo puede explicar claramente. No puedo decir yo que había un enfoque de violación, como algunas personas piensan. Kimberly, que conoce mucho sobre esto, usa esa palabra tal vez para poner el énfasis, porque ella ha trabajado muy a fondo y sabe cómo se ha trabajado en la comisión. Lo que se ha buscado, en todo caso, con Yulisa y su equipo, estaba Cecilia Reynoso, Diana Portal, se buscó qué criterios tenemos para abordar un trabajo de una magnitud impresionante sobre la cual pocos precedentes teníamos. Solamente en Sudáfrica se había trabajado algo sobre mujeres y no se había difundido mucho lo que se ha trabajado en África, en otros países donde sí se incorporaba de manera más explícita, por ejemplo, que nosotros los derechos sociales y económicos de las mujeres, que en el caso de otros países de África que no se había difundido en ese momento. Entonces, en América Latina hemos sido las primeras. Una responsabilidad tremenda, una responsabilidad que nos conmueve hasta ahora. Pensar que hemos tenido que revisar expedientes muy dolorosos, y en mi caso expedientes de los propios soldados hablando de lo que vieron, porque fueron esos testimonios los que nos han brindado muchos detalles en los casos de violaciones sexuales. De modo que sí, hubo una visibilización de estos hechos que hasta ese momento no se habían considerado. Incluso tuvimos una discusión porque en el circuito del entorno del informe de la comisión se pensaba que estábamos entrando a muchos temas que no correspondían, que solamente deberíamos vincularnos con las violaciones de derechos humanos que hasta ese momento estaban definidas. Y por supuesto, todo lo que era violencia sexual y violación todavía no estaba definido, ni siquiera en la jurisprudencia internacional. Había alguna cosa en jurisprudencia internacional con respecto a otros países, pero no había definiciones legales que pudieran cubrirse de esa manera. Entonces, sí entramos a muchos temas, entre ellos, como digo, lo que pasa con las organizaciones de mujeres de base, cómo las líderes fueron. Ya eso sí fue abordado por la mismo informe que le llamamos Contra Viento y Marea, un informe previo al capítulo que sale en el informe de la Comisión de la Verdad y que consta en las 200 páginas. Entonces, ese informe previo es el que nutre el capítulo que sale luego en el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, hay mucho trabajo involucrado en ese momento, pero también hay omisiones claras, ¿no? Yo creo que la omisión más clara en el caso nuestro, es lo de las esterilizaciones forzadas. Tal vez porque no había una relación directa con lo que era la propia involucramiento de los actores en armas, tal vez. Eso no significa que no pudo haber estado incluido. Tal vez el poco tiempo que tuvimos puede ser porque tampoco incluimos mucho sobre masculinidades y habíamos pedido información sobre masculinidades para procesarla y no pudimos abordar el tema porque no tuvimos tiempo. O sea, el tiempo nos ganó. Esos 6 meses, no creo que fue en enero, febrero comenzamos a trabajar y en agosto había que terminar el informe y teníamos 3 meses para trabajar. Formalmente nos dieron 3 meses, pero realmente tomamos 6. Entonces es posible que eso haya podido ocurrir, pero no me parece que ahora es necesario justificar, ¿no? Me parece que los procesos se dan de esa manera. Nosotros no esperábamos que el punto de violaciones sexuales fuera un punto con tantas repercusiones como que las que tiene. Y creo que en buena hora las tiene, pero no lo esperábamos, no lo buscamos tan explícitamente. Cuando ya nos dimos cuenta que eso era un tema, por supuesto que comenzamos a buscarlo, pero como ustedes pueden constatar, solamente hay 500, bueno, solamente no, hay 500 casos o algo así en el informe, mientras que son como 5.000 que hay en el registro, en los registros único de víctimas en el RUP. Entonces realmente era una punta del iceberg, ¿no? Pero hay otros elementos, como digo, que en el informe son importantes, que es el de las líderes, las masacres y los desaparecidos que da lugar a ANFACEP. Entonces hay muchos otros elementos que uno puede comentar sobre esto, ¿no? Eso es lo que yo creo que por ahora el peso que tiene nuestra experiencia hace que seamos también un referente no buscado, porque no hemos querido ser un referente en cosas tan trágicas,
pero así es la historia. Es decir, que nos ha dejado un legado pesado que hay que procesar. Y ese legado todavía es insuficiente. Entonces, como digo en la introducción que mencionas, el informe de la Comisión de la Verdad tiene unas grandes virtudes. Es un documento de referencia histórico. Una narrativa institucional, sí, pero una narrativa institucional necesaria, porque hasta ese momento esas personas no tenían una voz. Y entonces lo que dice Salomón Lerner sobre dar voz a los que no la tienen era necesario. También es un documento, yo diría, académico, porque con Carlos Iván de Gregori y su equipo dan una interpretación, una narrativa a los datos, una narrativa, una estructura que va más allá de lo que se pedía, porque muchos informes quedan en mostrar la violación de derechos humanos, no en mostrar lo que pasa en el país en ese momento y la dinámica de los actores y en distintos sectores de regiones qué está pasando. Eso es una interpretación de unos testimonios, un ordenamiento de la información, y creo que eso era necesario también porque las narrativas sobre nación o son heroicas o son hechas por los poderosos, ¿no? Entonces, un abordaje académico, político, como el que se hizo, puede ser construido y deconstruido. Y creo que Ponciano del Pino, Agüero, están haciendo esa labor con el libro que escribieron después para el Lugar de la Memoria. Todas las investigaciones actuales están haciendo esa construcción y deconstrucción que nos sirve de referencia y que tenemos que completar. ¿Qué vacíos existen? Yo misma he trabajado en instituciones forzadas después. ¿Qué omisiones hay? Hay pueblos donde durante la campaña que se hizo del equipo de la memoria, hay pueblos que decían, a mí nadie me entrevistó. Y por supuesto que nadie le entrevistó. Tenemos una tesis de Américo Mesa en la Católica, doctorado en Sociología, que se graduó en 2014, y él narra la historia de una comunidad en Pasco que está en el Lugar de la Memoria como testimonio de él, con su imagen, que hizo un pacto de silencio sobre lo que pasó. Si esa tesis no se hubiera hecho, no hubiéramos sabido, esas palabras de Steve Stern, un historiador del Perú, no hubiéramos sabido que había ese pacto de silencio en esa comunidad respecto a lo que pasó. Entonces, por supuesto que las investigaciones y los trabajos académicos tienen que seguir para construir y deconstruir ese informe. Y lo tercero que yo le otorgo a ese informe es el valor simbólico. Hay un valor simbólico de reconocimiento a las poblaciones que fueron afectadas, que hasta ahora no se ha hecho realidad, es que todavía sigue siendo simbólico. Eso no puede ser. No puede ser que lo que nosotros hemos hecho en género, que se ha hecho con respecto a sindicatos, lo que se ha hecho con respecto a partidos, todavía siga siendo simbólico. No puede ser. Y creo que en el caso de poblaciones rurales es más grave aún. Es mucho más grave la población de Ayacucho, las zonas de comunidades, porque son esas comunidades las que tuvieron que tener la atención como para reconstrucción de sus comunidades. Aquí no ha habido ningún acuerdo para reconstrucción de país. Entonces, más que lo que hicimos y las omisiones, me preocupa que el legado está todavía en un nivel simbólico y no se ha constituido en un instrumento de construcción y reconstrucción de nuestra nación, que es lo que debió ocurrir. Y yo creo que de allí para adelante, con Fujimori, que ha desinstitucionalizado todo lo poco institucionalizado que había, con la depredación que está ocurriendo en estos últimos años, estamos precisamente minando las pocas luces que dejó la Comisión de la Verdad para iluminar ese camino. No eran todas, pero eran algunas luces. Y tal vez a la Comisión de la Verdad le faltó decir que esas poblaciones de comunidades tenían que tener representación en toma de decisiones. Yo veo que una de las misiones más importantes es política. Hablamos, sí, en ese informe de la reconciliación, pero no de las reformas políticas que hubieran necesitado tener presencia en la estructura de poder de esas comunidades. Y que vemos que con las manifestaciones de 2022-2023, eso es lo que salta a la vista. O sea, no se trata de una reivindicación solamente de identidad. Se trata de una justicia a ciudadanos que tienen que tener parte en la toma de decisiones. Y está ocurriendo al revés, ¿no? Los que andan en los crímenes y en las mentiras son los que tienen representación y no las personas que han sufrido estos padecimientos, ¿no? Entonces, yo creo que el enfoque está más por este lado y nosotros hemos sido parte de ese enfoque
descubriendo algunos hitos, descubriendo algunos hechos fundamentales que son pues un aporte a una comprensión de la realidad, pero no son todos los elementos, muchos elementos que todavía siguen apareciendo. Sí, gracias, más bien. Sí, justamente un poco retomando algunas de las cosas que has dicho cuando tú dices lo que la Comisión de la Verdad, además el tiempo fue corto, ¿no? Para una envergadura, digamos, tan grande, ¿no? Prácticamente 2 años, da un trabajo a toda máquina para poder dar cuenta de lo que pasó en este país, ¿no? Yo creo, Rosa, efectivamente te interrumpo por lo siguiente, porque creo que una situación como la de Colombia, donde el trabajo de la comisión es permanente, hay comisiones varias, con distintos trabajos permanentes. Eso es lo que teníamos que haber tenido nosotros. Es decir, que la única manera de que la población y las autoridades y los propios actores de guerra se den cuenta cuán profundo han dañado este país es que eso hubiera sido permanente, porque no hay otra manera de resarcirlo. Todas las heridas están allí, no han sanado, están abiertas. Algo se ha recuperado de la tranquilidad aparente, porque todavía seguimos siendo, no un volcán, seguimos siendo muchos pequeños volcanes que siguen haciendo erupción sin que nadie les preste atención, ¿no? Que le otorgan pues prácticamente a Fujimori la libertad, ¿no? Le dan esa gracia, ¿no? Sin reparar, sin pedir perdón, sin nada, ¿no? Y de allí para acá muchas cosas han pasado más de un presidente, ¿no? Esta frágil institucionalidad del país, ¿no? Esta democracia que es constantemente minada y como tú dices, todos los avances de la comisión de alguna manera se van como que damos un paso hacia adelante y se dan muchos pasos hacia atrás, ¿no? Y eso es lo que un poco nos apena, ¿no? Y entonces un poco por eso la oruga hace esa apuesta por seguir, digamos, de alguna manera desde un espacio muy humilde, muy pequeño en esta lucha, ¿no? Por la memoria y por los derechos, ¿no? Y por la construcción de ciudadanía, ¿no? Y justamente tomando en cuenta esto que mencionabas de la Comisión de la Verdad y digamos, esta suerte de mandato, ¿no? De dar cuenta de las violaciones de derechos humanos. Pero tú también en algún momento también y pensando en la niña peruana, ¿no? Que las has escuchado y que allí de alguna manera también tú en este texto que leí, tú mencionas, ¿no? De que en tiempos de guerra muchas cosas cambian y se ahondan varios, digamos, hondos y mortales desencuentros, parafraseando a Carlos Iván, ¿no? Y es el hecho de que cuánto influyen, Narda, factores como la pobreza, la desigualdad de género, el racismo, la exclusión social, en la perpetuación de la violencia de género en el Perú, ¿no? Porque esto no solamente atañe a la labor misma de la Comisión de la Verdad y lo que le tocó investigar, eso viene de mucho más atrás, ¿no? Y eso sí hay continuidades, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? Bueno, esta digamos, la situación de lo que podemos pensar sobre género y mujeres tiene... Perdón que te interrumpa, porque te quiero hacer una precisión, porque cuando hablamos de género, hablamos de mujeres, también cuando hablamos, por ejemplo, de las esterilizaciones, es género, mujeres y hombres, ¿no? Porque fueron también, de alguna manera, esterilizados forzadamente un grupo de varones. Claro, y yo diría etnicidad, ¿no? Porque lo que estás preguntando tiene vincula con género y etnicidad. Pero yo quería decir un poquito antes algo que me parece fundamental en el caso de la Comisión de la Verdad y la guerra, ¿no? Es cómo las guerras deshumanizan, y en esa deshumanización hay poca referencia a lo que significan los cuerpos. Y cuando yo te decía en la primera parte que con Yulisa Mantilla tratamos de buscar los criterios, uno de los criterios era ¿cuáles son estos códigos de género que se usan en la guerra? ¿Cuáles son los que prevalecen, los códigos de género que prevalecen en la guerra? Y entonces pensamos mucho en la corporeidad, ¿no? Y cómo el cuerpo, como ya ahora es una frase conocida, se vuelve un campo de batalla, pero no es un campo de batalla entre el violador y la violada, sino es un campo con responsabilidades institucionales. Creo que poco se ha prestado atención a cómo tratamos de señalar que la violación sexual tiene responsabilidades institucionales. Uno, porque se practica en la cárcel, se practica con la anuencia del alto mando que no quiere dar sus archivos para que se confirme lo que pasó, se practica con el silencio del médico,
se practica con muchos silencios y omisiones institucionales. Entonces, hay responsables institucionales y además hay secuencias generacionales, porque muchas de estas mujeres tienen hijos y esos hijos, ¿qué pasa con ellos? Entonces, antes de pasar a tu tema, yo quería decir cómo los propios estudios de ahora pueden dar cuenta de qué sensibilidades tienen esas mujeres que fueron violadas. Por ejemplo, en Manta hay una tesis de Camila Jastre, una investigadora chilena, que muestra esas sensibilidades, cómo esas mujeres, a pesar del dolor y de estar litigando, también quieren que se les dé justicia para poder ir a hacer sus proyectos, para poder iluminar su vida, llenar de flores sus casas y poder hacer su vida, cerrar una etapa, ¿no? Pero como una de ellas dice, yo también quisiera que mi hijo vaya a los puestos de los policías y le diga, tú has sido mi padre, que vea a su padre, que le reclame al padre. Entonces, la sensibilidad del hijo, producto de una violación, o la sensibilidad hoy, después de 30, 40 años, de qué va a pasar con esa vida de esas mujeres que todavía siguen, que no han cerrado esa herida y que sin embargo quieren colocar flores en sus casas cuando ya la justicia le haga por fin algún tipo de reconocimiento, ¿no? Me parecía importante no dejar ese lado tan así como que a pesar de todo las mujeres encuentran formas de resistencia y de reconstruirse y siguen aspirando a justicia, ¿no? En el caso de las cuestiones de género y de diversidad sexual y etnicidad, también uno podría decir que sobre diversidad sexual no hay lo suficiente en el informe, pero se han hecho otros trabajos después. Y como dijimos, sobre hombres también y masculinidades también se han hecho trabajos y tesis tanto en el Perú como en el extranjero. Entonces, yo diría, que lo dije en ese artículo que mencionas, que hay una nueva generación de investigaciones, una nueva generación de investigadores jóvenes. Confío en que las nuevas generaciones que no han atravesado, como nosotros, la sensibilidad de la guerra en la experiencia viva en nuestra propia generación, puedan darle otras luces a lo que pasó. Entre ellos, a la manera de entender el papel de los distintos actores, porque creo que hay que entender también qué pasó al interior de las Fuerzas Armadas y qué pasó al interior del Sendero y del MRTA. Pero eso también tenemos que conocer, y hay muchas tesis, informes y libros, como uno recientemente de una investigadora Romero, peruana, que ha trabajado sobre esto, y hay muchas otras que están trabajando sobre estos temas, también sobre mujeres senderistas, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a pasar al punto que mencionas, porque se vincula con algo que es una preocupación mía, que yo siento que como parte del informe, en mi caso personal y tal vez en otras personas también ocurrió, que por ponerle énfasis en lo que estamos buscando, el papel de las mujeres, uno siente que el conjunto del informe tiene el tema de la etnicidad presente, porque para Carlos Iván era supremamente presente todo el tiempo, pero a la vez el informe escrito no refleja suficientemente esa dimensión profunda del fundamento étnico de esta nación, ¿no? Yo creo que eso en todos los capítulos, hay un capítulo de etnicidad, como hay un capítulo sobre género, pero lo que llamamos transversalidad de género y etnicidad, creo que ese lado es el que estamos hoy remontando en la práctica, ¿no? O sea, lo estamos remontando en la práctica porque nos golpea, porque las élites son golpeadas por lo que pasa en el 2022 y el 2023. Y eso, como hitos en la historia peruana, los hitos de la historia peruana siempre, que yo recuerdo, han venido de las zonas rurales. La reforma agraria, el conflicto armado, las movilizaciones de Bagua y ahora las comunidades de Puno y Cusco. Entonces, son hitos que marcan la historia del siglo XX para adelante, que tienen que ver con procesos de largo alcance que marcan estos fundamentos nacionales. El fundamento nacional de la etnicidad, no de la reivindicación identitaria, porque hace 20 años Puno podía ser Puno para los puneños, Aymara, todo ese discurso identitario. Hoy día es otra cosa. Hoy día se está reclamándose parte de esta nación de otra manera, con otras formas de autoridad, con otras formas de representación, con un reconocimiento orgulloso de lo que son. Ese tipo de afirmación no se puede descalificar como identitaria. Es un reclamo de ciudadanos con diversidades culturales que tienen que tener un asiento en el Parlamento y que no lo tienen. Y lo tuvieron que tener desde 1821.
y no lo tienen porque otros países dieron asiento a distintas formas culturales que constituían el país. Canadá, por ejemplo, tiene, sin que sustituir a la pluralidad histórica que nosotros tenemos. Entonces, la forma del Estado no conlleva este fundamento étnico que tuvo que ser fundante desde el comienzo de la nación. Y creo que la Comisión de la Verdad lo revela, pero lo revela a un lector que lee no solamente el texto, sino el subtexto. Yo digo que en el informe de la Comisión de la Verdad hay un subtexto, y ese subtexto es este fundamento étnico-racial. Y ese fundamento étnico-racial oculto sale, aflora en el hígado, en el estómago de los racistas, en las represiones que se hacen, en las esterilizaciones forzadas que fueron practicadas a mujeres principalmente de zonas rurales, quechohablantes o de las zonas de la selva. Y que yo he sido testigo de testimonios de 40 y tantas mujeres en Cusco, en Anta, queriendo decirme lo que les pasó, porque hay otros documentos que niegan eso, tanto oficiales como estudiosas que se han equivocado. No me pueden decir a muchas personas que hemos hecho la investigación, como Alejandra Bayón, otras con testimonios, como María Esther Mogollón, o sea, que testimonios, y como la propia organización de afectadas por las esterilizaciones forzadas, con testimonios tremendos. Y recuerdo mucho que me impresionó una señora contándonos que la llevaron en moto a la fuerza para practicar la esterilización. Otra persona que no hablaba quechua y su esposo tampoco, le dijeron que la iban a curar porque tenía un problema de que estaba gestando demasiado frecuentemente, y al niñito que estaba gestando lo iban a tratar de curar, y lo tenían al bebé al costado. Es decir, cosas atroces se han hecho con esas mujeres. No podemos imaginarnos que en una nación que respete a sus ciudadanos eso pueda ocurrir, y que hayan estado involucrados las Fuerzas Armadas, porque no solamente hay testimonios, sino que hay datos. El registro de esterilizaciones forzadas muestra que por lo menos de los 300.000 que se practicaron hay 4.000 que estuvieron involucrados en las Fuerzas Armadas. Eso no, es que simplemente ¿de qué nación y de qué Estado estamos hablando cuando esas prácticas ocurren y son no solo negadas, sino objeto de burla y de maltrato todavía a las personas que denuncian? Entonces, entre los silencios y las omisiones, no podemos restituir los lazos que necesitan los ciudadanos, ¿no? Y me parece que esos lazos tienen que venir de todos lados, y también pues nosotros tenemos que hacer un esfuerzo histórico para saber que restituir significa reencontrarnos para dialogar aún con los adversarios, no liquidar al adversario, ¿no? Como hemos estado discutiendo también entre mujeres que somos parte de las organizaciones feministas. No puede ser que la política de exclusión y la política de la cancelación sea lo que prime, porque no solamente hay excluidos económicamente porque no tienen trabajo y tienen que sobrevivir como sea en el Perú, sino también que quieren cancelar las opiniones contrarias. Entonces, la cancelación y el odio prime. Entonces, esto no es una situación que pueda, digamos, levantar expectativas en las nuevas generaciones. Entonces, yo quiero encontrar como nos corresponde aquellas tendencias, frente a esas tendencias negativas, dónde están las positivas, dónde están las que alientan no solamente la esperanza, sino que alientan un camino a construir para renovar las instituciones, ¿no? Primero, las instituciones tienen que transformarse. Tenemos que transformar las instituciones, desde el Parlamento hasta las universidades. Tienen que transformarse, ¿no?, en instituciones saludables. Y en segundo lugar, yo sí confío en que, aunque el legado de la Comisión de la Verdad todavía sea un tema poco reconocido, aunque ya instalado, porque creo que los primeros años no era reconocido, pero hoy está instalado, y nadie va a poder quitar eso de las conciencias o de la realidad peruana. Allí está. O sea, no podrán combatir el lugar de la memoria, cambiar los directores, pero lo que ocurrió y lo que dice el informe y lo que dicen las investigaciones está instalado en el conocimiento. Entonces, que ahora se ataque el conocimiento sería otra manera de desvirtuar la realidad. Pero yo confío en que quienes trabajan en estos lugares de conocimiento que tenemos que proteger, en estos archivos, y las nuevas generaciones de investigadores y ciudadanos van a reencontrar
en estas fuentes algo que beber para hacer este camino saludable. Y entre esas generaciones, las poblaciones y investigadores y estudiosos que vienen de la Universidad de Puno, de la Universidad de Andahuaylas, de la Universidad de Ayacucho, y que no son como la actual presidenta que desvirtúa los valores de lo que aporta la perspectiva de género, la perspectiva étnica. O sea, los han desvirtuado por completo, ¿no? Han desvirtuado, han desvalorizado la palabra de lo que puede significar esta manera de comprender la sociedad. Entonces, sí confío en jóvenes que vienen de la Universidad de Puno, investigadoras. Está Diana Flores, hay varias otras que conocí en Andahuaylas y Cusco, y que van a hacer tienen este compromiso con la vida ciudadana y con la tolerancia y la diversidad, que es lo que hace falta en un país como el nuestro, pero que tiene que tocar los fundamentos del Estado, no solamente ya el debate que es necesario, sino también transformar los fundamentos de esta nación, ¿no? Los fundamentos de la República, del Estado. Totalmente de acuerdo con lo que dices, Narda, porque además creo que estos jóvenes, ¿no? Que están, digamos, haciendo trabajos sobre memoria y sobre lo que pasó, ¿no? Son ahorita importantes, digamos, hacen una importante contribución, no solo a las ciencias sociales, sino a este país como tal, ¿no? Como nación. Es importante recordar que lo que, digamos, el informe de la Comisión de la Verdad dice no es una palabra final, ¿no? Es un punto de partida para muchos trabajos que estoy segura vendrán, ¿no? Como el de Alejandra Bayón sobre esterilizaciones forzadas, que me parece sumamente importante. Y aquí, cuando tú hablas también de digamos, estos discursos que hay, ¿no? Sobre el país, y recientemente hemos escuchado, pues, de que Puno no es el Perú, ¿no? Estas declaraciones que de alguna manera siguen dañando el tejido social, porque vienen de las autoridades, lo dice un presidente, y no lo dice el actual, sino lo han dicho pasados cuando hablan, pues, de los perros del hortelano, de ciudadanos de segunda, que los votantes del altiplano por la escasez de oxígeno, y entonces hay esta mirada muy, digamos, peyorativa, de un profundo racismo y desconocimiento del país también, que está allí en la clase política, ¿no? Y esa mirada que aún tienen, que espero, digamos, en algún momento estos discursos cesen, ¿no? De alguna manera, y hay que buscar fortalecer el tejido social y que, digamos, que los pobladores se hagan escuchar. Me encanta saber que, como tú mencionas, hay jóvenes en Puno haciendo trabajo muy interesante y crítico sobre esta sociedad. Y en base a ello, y de verdad me da mucha alegría, quería saber si podemos ir cerrando con algunas palabras finales respecto a esto. Sí, yo quiero hablar de jóvenes y mujeres jóvenes también, ¿no? Porque mencionar algunos nombres, yo creo que entre lo que pasó con María Elena Moyano, lo que pasó con varias mujeres líderes que fueron agredidas, amenazadas y asesinadas por Sendero Luminoso, y lo que pasa luego en las represiones del 2022-2023, donde varias señoras perdieron a sus esposos, a sus hijos, la mamá Angélica buscando a su hijo, muere buscando a su hijo. Tenemos, digamos, entre cifras y rostros, ¿no? Rostros de las señoras, de más de 22.000 desaparecidos en el conflicto armado. Luego las 50 muertes, masacres, asesinatos del gobierno de Dina. Y entre todos ellos hay varones y mujeres, pero creo que podemos decir que lo que estaba oculto es lo que pasa en la mayor intimidad de las mujeres, de su corporalidad, de su sensibilidad, pero también del cuidado, porque María Elena Moyano era parte de aquellas mujeres que estaban cuidando a los otros con un vaso de leche y comedores, ¿no? Y Sendero la agrede. Y hoy día estamos hablando de nuevo del cuidado, de sistemas de cuidado que deben establecer todos los países, porque después de la pandemia, sobre todo, se ha visto que la desigualdad y la salud nos ha dejado indefensos a muchos, ¿no? Porque no el Estado, a pesar de haber tenido todo el dinero que tuvo de las minas, no ha invertido absolutamente en nada, y eso tiene que ver con las políticas de Fujimori, que no solamente esterilizó, sino que exoneró de tributos, de impuestos a las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, todo ese contexto hoy, ¿qué tenemos? Seguimos teniendo a las señoras organizadas.
de los comedores a las ollas comunes durante el cólera en el 90 y la pandemia en el 2020. Y seguimos teniendo a las señoras resistiendo para sobrevivir, para atender a sus familias, y las viudas para atender el propio conflicto armado se dice, la viuda ahora ya no tiene esposo, puede atender al vecino. O sea, las mujeres se les sigue dando toda la carga del cuidado. Y yo creo que, a diferencia de esa etapa que solamente podíamos pensar en organizaciones y muchas de nosotras, nuestra generación de los años 70, fuimos las primeras que ingresamos a las universidades. Hoy día tenemos contingentes muy numerosos de jóvenes en universidades que pueden terminar o no, en institutos de educación técnica que pueden terminar o no, pero que están queriendo ser profesionales y queriendo intervenir en la vida cotidiana. Entonces, sí tengo expectativas, a pesar de las dificultades, en que las mujeres que ya nos podemos agrupar, que podemos dialogar, que podemos intervenir en política, y que hay muchas de ellas, rostros, como he mencionado a varias que ya han estado en la política, ¿no? Otras que están ingresando. Está Indira Wilka, cuyo padre fue asesinado en la época del conflicto armado. Entonces, ahí tenemos varias mujeres jóvenes, pero también en provincias, como he mencionado, que yo sí creo que están en este dilema de que las van a agredir por ser mujeres, de que las cuestiones de género no son importantes, ¿no? Que hay que dejarlas de lado, pero a la vez, cuando uno dice la economía, ¿qué tenemos como economía? Todos hablan de economía del cuidado. Y ahí están las mujeres para cuidar, ¿no? Entonces las mujeres tienen que ser cuidado. Y luego género por la moralidad. O sea, ya no es solamente el asunto de que las mujeres fueron violadas, sino que fueron violadas porque se pusieron las falditas cortas, como dice ahora en el Parlamento, están prohibiendo la faldita corta. O sea, como que las mujeres buscaron ser violadas cuando hay redes de prostitución. O sea, ¿cómo es posible que esto pueda ser el argumento para algo que es totalmente invertido, el sentido de la civilidad y de la vida humana, del sentido humanista de la vida? Invertir eso desde el Congreso. Es decir, que la moralidad discutida en qué términos, ¿no? Y las mujeres somos el centro de esa moralidad, nuestros cuerpos, y el centro del cuidado. Entonces, yo muchas veces digo que género tiene una centralidad política. No porque crea que las mujeres somos lo único que hay que tomar en cuenta, sino porque los temas que tienen que ver con las mujeres son centro de debate político continuo y sensible, tanto como solución de economía del cuidado, como problema para los poderosos, ¿no? La sexualidad, el uso del cuerpo, la prostitución, la trata, con la cual se regocijan y nos insultan, porque no puede ser que insulten nuestra manera de comprender una vida humana y digna a partir de lo que están haciendo en el Congreso. Son insultos que no debemos soportar. Y yo estoy segura que las nuevas generaciones de mujeres lo tienen muy claro, ¿no? Y eso me parece que no es algo que se va a dejar pasar. Entonces, por eso he insistido mucho en que, si bien hay una serie de aspectos que en el propio conflicto armado han sucedido, o más allá del conflicto están ocurriendo, y en el informe de la Comisión de la Verdad también tal vez hay omisiones, es un punto de partida y hay que construir el punto de llegada, y seguramente allí las perspectivas que hemos mencionado, etnicidad y género y vida saludable, estarán con los jóvenes de estas nuevas generaciones. Totalmente, totalmente. Yo también me muestro bastante optimista con lo que mencionas. Sí creo que hay todavía mucha tela por cortar, porque el tema que mencionas del cuerpo me parece sumamente importante, ¿no? Y espero quizá en algún momento nuevamente hacerte una invitación para conversar sobre ello, porque yo sí creo que ahí hay muchas cosas que decir. Los testimonios que recoge Edilberto Jiménez en su texto Trazos de Memoria, Chungi, allí hay muchos testimonios de lo que sufrieron muchas mujeres, ¿no? Y el tema del cuerpo es, digamos, importante allí, ¿no? Entonces creo que bueno, eso da para mucho más. He escuchado testimonios también de ustedes que están allí en el programa y que son realmente muy potentes, que tienen una serie de cargas simbólicas. Yo creo que lo simbólico sigue teniendo un peso importante, porque frente a las resistencias que no pueden concretarse en proyectos, lo simbólico tiene un valor, y eso en los testimonios sobre la trenza y sobre la niña peruana que ustedes tienen y que convoco a que le escuchen, no creo que hay mucho por conversar sobre eso. Gracias a ustedes. Gracias a ti,
Narda, y un gusto ha sido tenerte en La Oruga. Esta conversación fue posible gracias al apoyo de la Embajada Alemana en el Perú. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Escúchanos en Spotify y nuestras redes y visita nuestro archivo digital de memoria en laoruga.pe.